La otra vez creo que estábamos en medio de la experiencia. Hay que reconocer, nuestro Padre nos da confianza. Cuando sabemos que tenemos relación, sabemos que podemos acercarnos a Dios nuestro Padre. Y dice aquí, por ejemplo, en Mateo 11:27, todas las cosas me han sido entregadas, hablando Jesucristo, por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y la buena cosa es que aquel quien el Hijo se lo quiere revelar. Dios quiere, Jesucristo lo va a revelar, esta relación que tenemos con el Padre especial. Vemos que también esto es una realidad nueva en nuestra oración. La razón que gente no se acerca a Dios es que piensa que está allá lejos o piensa que no tiene tiempo para nosotros. Hay que reconocer que Dios tiene su ojo en cada uno de sus hijos. Y esa realidad lo conduce a uno para tener confianza. Por eso podemos acercarnos rápido al Señor. En Efesios 5:18, y no os embriaguéis con vino, en cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. La llenura del Espíritu, les voy a decir, es la más importante doctrina que cualquier persona que ya es creyente, ha puesto fe en Cristo, si no lo conoce, si no sabe cómo utilizarlo, se queda atrás. No crece una persona que no sabe cómo ser lleno del Espíritu Santo. Y no es por hablar lenguas o algo así, es el proceso que les ha repetido varias veces 1 Juan 1:9, que lo limpie de toda maldad. Y notan, dice, y hablando entre vosotros con salmos, himnos, cantos espirituales, canto y alabando con vuestro corazón al Señor, donde siempre, noten aquí, donde siempre, gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Someteos unos a otros en el temor del Señor. Siempre quiere decir, aunque estamos enfermos, hay que dar gracias a Dios. No importa lo que pase. Dios me puede quitar la mano y la razón que lo hace tiene su razón. Todo trabaja para bien por los que aman a Dios. Y si uno no cree eso, no lo utiliza en su modo de vivir, va a estar nervioso. Por eso la gente se preocupa por el globo, caliente, que el mundo se está calentando o se está enfriando o el COVID. Todo eso, la razón que gente realmente no vive una vida cristiana es porque no tiene esta confianza de decir, no, todo trabaja para bien, que aman a Dios. Y siempre debemos dar gracias por cualquier cosa. Job nos enseñó precisamente eso. Él está bajo de sufrimiento, ha perdido su padre, sus hijos, sus terrenos, dinero, todo. Y al punto cuando piensa de eso, dice, bueno, desnudo entré en este mundo, desnudo voy a salir. Dios me los dio, Dios me lo quitó, bendito sea el nombre de Dios. Ese es lo que quiero decir. Salvación para nosotros sí, es rescatarlas del infierno, pero no se termina ahí. Nos rescata de todas otras dificultades que hay en el mundo, pero hay que tener la mentalidad, ese modo de pensar, dando gracias en todo.
Esto vemos que una de las razones que gente no entiende la Biblia es que no tiene la capacidad. ¿Y por qué no tiene la capacidad? Uno, a lo mejor no son creyentes, por eso no pueden ver y entender la palabra de Dios. Es una de las mayores razones, porque ven la Escritura y no ponen confianza en el Señor, porque no son creyentes. Él dice que el Dios de este mundo los mantiene ciegos de ver la verdad, si no sean salvos. Ahora que uno es salvo, algo que Dios nos hace para nosotros, nos da esta capacidad de entender su palabra. Aquí por ejemplo, en Juan 16, 12 a 15, dice, aún tengo muchas cosas que decirlos, hablando de sus discípulos, ya ha estado con ellos por 3 años, y les dice, pero ahora no podéis soportar. ¿Por qué? Notan aquí en versículo 13, les dice, pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará en toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que ha de venir. Y me glorificará, porque tomará de lo mío y lo haré saber. Entonces, hay que reconocer, es cierto, el contexto y a quién le está hablando, a sus discípulos, ¿verdad? Los que están ahí enfrente de él. Estamos hablando de los creyentes, los verdaderos. Ahora, pero esta capacidad viene a nosotros también. Pero hay otros versículos que hablan de eso. No, habla precisamente a ellos, pero es lo que Dios, el Espíritu, hace para nosotros. Es el mismo ministerio. Para las cosas importantes, vamos a decir, críticas, nos hace ver claro. Hay cosas que, así como hemos estado hablando de Apocalipsis, y hay cosas que dicen, bueno, no se puede entender tan claramente, pero lo que es esencial, sí. Cómo ser salvo, cómo distinguir lo bueno y malo. Hay suficiente información en la Biblia para en cualquier cosa que viene en la vida de uno, hablando de hijos, hablando de muerte, dificultades, todo ahí está. Vemos, tomará el mío y lo hará saber. Quiere decir, Dios, lo que es de Dios, de Cristo, nos da a saber. Eso lo podemos ver en 1 Corintios capítulo 3, es Efesios capítulo 4 o 5, donde dice, el hombre natural no puede entender las cosas de Dios, porque son necedades a él. Pero el hombre espiritual puede saber todo. Y de ahí está hablando que el hombre natural es la persona que no han nacido otra vez. Tienen cuerpo, tienen alma, pueden racionar de muchas cosas, saber muchas cosas. Pueden ser científicos con inteligencia más que cualquier otro que conocemos. Pero el significado de la Biblia se le pierde hasta que sea nacido otra vez. Y por eso dice, el hombre espiritual puede entender todas las cosas. De ahí... ¿Cómo? 1 Corintios 2:14. 2:14, eso, ok. Gracias. Y entonces vemos que esta capacidad requiere que nosotros seamos limpios para ser utilizados por Dios. Vemos de esta idea de conocer un nuevo sentimiento sobre lo que es el pecado. Cuando uno no es creyente, es incrédulo, haciendo lo que le da la malvada gana, es normal.
no tiene nada de estar libre, así como dijo Pablo. Yo antes de la ley estaba libre, pero ahora la ley me mató. ¿Por qué? Porque en ese momento aprendió que Dios es, Él ha hecho a decir qué es bueno y qué es malo. Él de ahí es su esclavo. Ya uno hay que tener eso. Pero la idea que uno sabe que no puedo venir a Dios en cualquier modo. Estoy aquí como en Isaías capítulo 6, 5, 8, hablando este sentimiento que tenía Isaías. Entonces dije, ay de mí, perdido estoy. ¿Y por qué? Vio en capítulo 6, vio lo que es Dios en su trono, blanco, limpio, impuro, puro, de toda santidad. Y entonces él luego ve a él y él se ve a él mismo. Pues soy hombre de labios inmundos, personalmente. Dice, él está hablando de él mismo. Confesar sus pecados en este caso. Y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque ha visto mis ojos el Rey, el Señor de los ejércitos. Entonces ahí vemos en esta ocasión donde Isaías aprende otra cosa. Y vemos que dice en versículo 6, entonces voló a mí uno de los serafines. Serafines son los que están bien cerca a Dios. Acuérdense que los serafines son los que decoraban lo que es el arca, donde habían dos serafines, cada uno viendo para abajo sobre lo que es el asiento del trono de Dios. Y adentro de esa caja, de ese tabernáculo, había los mandamientos quebrados, había maná, que es la comida que Dios provió por los 40 años que la gente empezó a rebelarse, y también la barra que brotó, y es hablando de su rebeldía contra la autoridad que Dios puso durante ese tiempo. Todo eso habla del pecado, y esto está cubriendo, y los serafines están arriba, y justicia de Dios y la rectitud de Dios. Representando estos dos, es lo que se puede decir es la santidad de Dios. ¿Me entiendes? La rectitud es su conciencia, vamos a decir, de que Él nunca piensa mal, nunca va a hacer cosa mal en su modo, y justicia en su acción. Él va a cumplir lo que Él dice y Él piensa que es bien, y castiga lo que es mal. Pero en este caso, Él dice, esta serafín agarró un carbón encendido en su mano y había tomado del altar de las tenazas, donde está el altar, enfrente de Dios, ¿verdad? Y con él tocó mi boca y dijo, he aquí, esto tocó tus labios, ha quitado tu iniquidad y perdonado de tu pecado. Entonces ahí vemos una ilustración, cómo Dios limpia. Hay que haber un altar, hay que haber sacrificio, y eso en ese modo vemos que Jesucristo murió, y nosotros damos beneficios por nomás pedir, ir al corte y decir, Padre, yo he fallado, y el abogado y el propiciación está ahí, Jesucristo mismo. Pero entonces ahí, ya que conoce que ya está limpio en ese caso, en ese tiempo, entonces dice, oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y a quién irá por nosotros? Hablando de la Trinidad, ¿verdad? Entonces respondí, he a mí, aquí, envía a mí. Cuando uno reconoce que tiene pecado en su vida, en su corazón, y no lo limpia, no puede decir esto. Yo quiero ser utilizado por Dios, o lo que voy a hacer va a ser limpio, va a estar contaminado hasta que quite
ese pecado. Y por eso este ejemplo de decir, cada vez pensar, a lo mejor ha pecado, a lo mejor ha fallado, es decirle a Dios, perdóname por la cosa que ha pensado, si ha hecho algo o ha faltado de hacer algo que tú querías. Perdóname. Y saber que estamos perdonados, estamos limpios en ese momento. Y por eso Isaías ya reconoce que está listo cuando el pecado está perdonado, limpiado, se puede utilizar. Vemos que en esta experiencia, cuando uno ha llegado a un punto donde conoce, y es lo que hemos estado estudiando, salvación, ¿verdad? Cuando uno conoce lo que Dios ha hecho para uno y que el pecado, qué tanto le costó, vemos que nosotros debemos de tener un nuevo corazón, no nomás por nosotros, porque uno dice, ya soy salvo, ya me puedo ir a nadar, ya puedo ponerme a un lado. ¿Para qué? Ya tengo mi ticket y ya llego. Pero es que Dios no quiere eso. No quiere que nomás nos quedemos pensando de nosotros mismos. Y en nuestras oraciones muchas veces es todo lo que pedimos y hablamos para nosotros. Y aquí vemos que recibe un nuevo amor para los perdidos. Cuando uno verdaderamente sabe y está agradecido por lo que Dios ha hecho para uno mismo. Dice aquí en 2 Corintios 5, 14, dice, pues el amor de Cristo nos aprima, noten lo que le pasa, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió para todos, por consecuente, todos murieron. Noten, él está oprimido. Pablo sabe el destino de los que van a ir al infierno y sabe que la mayoría de la gente que está en este mundo cada día que vemos van a ir al infierno. Y si uno sabe eso, sus padres, sus hijos, sus maridos, vamos a reconocer que perdona, pero la idea entienden lo que wow. Ok, pero la idea es que cada una persona, vamos a ver y decir, bueno, no me importa. Esta persona está caminando, es buena persona, no quiero interrumpir su vida. Porque se va a enojar porque le digo algo del Señor. Cuando uno realmente ama y dice, los quiero tanto, aunque se enojen conmigo, les voy a decir del Señor y cómo ser salvos, ¿verdad? Y así por eso Pablo está diciendo eso, ha llegado a esa conclusión, que uno murió por todos y consecuentemente todos murieron, por todos y por todos murió. Jesucristo murió por todos, para que los que viven, ya no viven para ¿quién? Para sí, sino para aquel que murió y aquel que resucitó por ellos. Entonces ya dice, ya no estoy viviendo para mí, para lo que me conviene, todo nomás, si no me conviene, pues para qué ir, no voy a hacer eso. No, dice, aunque no me conviene, vamos a buscar las almas de otros. Ese es el amor que Dios aquí está hablando Pablo y lo que debemos de tener. Y si no lo tenemos, es porque no reconocemos verdaderamente lo que hemos recibido y no creemos lo que hemos estudiado en Apocalipsis, por ejemplo, donde esta gente que está ahí va a ir al infierno y sufrir para eternidad. Tenemos no nomás por los perdidos, por los salvos. Este amor que debemos de tener, no, vamos a decir, tenemos un amor nivel para los perdidos. Y muchas veces son personas que conocemos, ¿verdad? Pero alguna gente no lo conocemos totalmente. Y como quiera debemos de buscar cómo llegar al punto donde podemos
presentar el Evangelio a ellos y darles esa oportunidad que Dios nos dio a nosotros de hacer la decisión. Vemos que aquí cuando habla Jesús a sus discípulos, dice en Juan 13:34, un mandamiento nuevo os doy. Y vamos a decir, dice, que os améis unos a otros. Noten ahí, ese mandamiento no es nuevo, esa parte no es nuevo. Eso es parte de lo que es los 10 mandamientos, que hay que amar a mi prójimo, ¿verdad? Como yo quiero ser amado, ¿verdad? Tratarlo normalmente. Ese es amor, quiere decir, no es que necesito buscar, me gusta cómo se peina bien, entonces me gusta más y ese amor crece. No, el amor que estamos hablando es impersonal. Cuando digo impersonal, estoy diciendo que es un amor que no depende de la persona, que sea fea, que sea borracho, sea cualquier cosa. Ese amor, porque estamos viendo a gente que son creyentes, que son salvos, sí, que son salvos, que Cristo murió por ellos. Y aunque no están obedeciendo, están fallando, no hay que decir, voy a juzgarlo y no sirve para nada. Es decir, ayudarles a ver su error, venir y ayudarles a comprender lo que Dios quiere en ese modo, ¿verdad? Es lo que quiere decir el amor dice aquí, que améis unos a otros, y noten así, que como yo es amado, así también améis los unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor de los unos a otros. ¿Cómo demostramos en una iglesia? Para gente que, primeramente, no son creyentes, para traerlos, pero si son creyentes, debemos de tratarlos bien, con lo mejor modo, porque son parte de la familia, ¿verdad? Parte de la familia. Y así demostramos, cuando la gente ve, va a ver y decir, realmente ese sí es cristianos. Se tratan bien, no están peleándose, no están escupiéndose, no están, todas esas cosas. Es un mal testimonio. Un testimonio de un creyente verdadero que está siguiendo los pasos de Cristo, va a tener este tipo de modo de atención y cómo trata a otra gente. Vemos que va a haber un cambio en cómo la persona vive y piensa. Me acuerdo cuando era incrédulo, nació mi hija, y me acuerdo yo pensando que si alguien le decía algo, le dañaba, le lastimaba, yo lo mataba. En mi mente era una de esas ideas, lo golpeaba, le quitaba la piel con una navaja, poco a poco, hacerlo sufrir. Yo, lo que digo es un corazón que tiene un nivel de conciencia, lo que uno piensa que es correcto. Y para mí era claro qué es lo que debía de ser. Pero ya veo después, cuando uno empieza a entender cómo es Cristo, y como cuando Él estaba en la cruz, no dijo, ese hombre se está burlando de mí, vamos a mandarlo al infierno, no me importa. Podía hacer eso, pero en lugar de buscar venganza y todo, le pide a su padre, perdónalo, porque no sabe lo que está haciendo. Y ese carácter no es algo que es instantáneo, así como podemos hacer café instantáneo, no podemos ser cristianos instantáneo, pero en crecimiento, poco a poco debemos de cambiar, debemos de ver nuestra vida y decir, soy lo mismo que era
4 años atrás? ¿Soy lo mismo como era 10 años atrás? ¿15? ¿20? ¿Desde cuando nací otra vez? ¿Soy lo mismo? Y si soy lo mismo, no estoy cambiando. No estoy viviendo la vida cristiana. ¿Por qué? Porque este carácter debe ser algo que se va a saber. Y hay distinción entre creyente y discípulo. El creyente, al punto de creer en Cristo, es creyente. Ya es salvo. Un discípulo es uno que se entrega al maestro y empieza a vivir y aprender y vivir la vida que el maestro le manda. Así pueden saber que son discípulos de Cristo, cuando los actuamos y pensamos como Él. Esa es parte de lo que es salvación, trabajando nuestra salvación. No estamos hablando del infierno, estamos hablando durante la vida. Hay un proceso de salvación, limpieza, santificación que está pasando. Cristo dice, aquí pone el ejemplo del hombre ideal, aquí en Filipenses 1:20, dice, conforme a mi anhelo y esperanza, que en nada será avergonzado, Pablo hablando, dice, sino que con toda confianza, aún ahora, como para siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Ese es, la gente lo recita o en canciones y todo eso, pero realmente es la verdad. Y cada uno necesitamos decir a nosotros mismos, yo así pienso, así creo, así vivo. Y dice, y que Cristo sea lo más importante en la vida de uno. Y entonces vive así. Pues entonces Pablo lo pone así. Pues para mí el vivir es Cristo y a morir es ganancia. Porque ya sabe que cuando muere ya se terminó. No hay más sufrimiento, pero ya no hay más obra. Ya no va a haber más recompensas. Porque ya se terminó, ya hay oportunidad de cumplir y glorificar a Dios en este mundo se le acabó. ¿Me entiendes? Por eso hay que tomar este tiempo, es el único tiempo que tenemos esa oportunidad de poder glorificar a Dios en medio de la maldad, en medio de cómo está el mundo. También nos da una confianza personal con Dios. Aquí esta experiencia de cuando uno está viviendo y ve los cambios y ve cómo Cristo está siendo formado en uno mismo, entonces nos da esa confianza, porque aquí, por ejemplo, en Romanos 8:38, es lo que está hablando Pablo. Él no dice ustedes o nosotros. Quiero que entiendan, aquí dice, es algo personal. Él mismo es la única persona que está hablando. Dice, porque estoy convencido de aquí ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, lo que venir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. ¿Qué son cosas creadas? Todo lo que no es Dios, ¿verdad? Entonces aquí dice, y nos pueda criada, nos pueda separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús nuestro. Vemos que esa frase de en Cristo es algo que los creyentes que es parte de la iglesia tenemos ese privilegio de ser parte de ese cuerpo que vamos a tener para siempre. Bueno, esa confianza no nomás es en Dios, porque uno dice, pues yo creo en Dios, yo tengo confianza en Dios, pero hay que
también tener confianza en su palabra, en lo que Él dice. ¿De acuerdo en que por qué estamos en la condición, por qué este mundo entró y dice que porque uno pecó, todos pecamos? Es por falta de confianza que lo que Dios dijo. Dios dijo, el día que comas de ese árbol, morirás. ¿Verdad? Él les está explicando ¿qué experiencia? No había libros, no había otra gente, no había nada más, pero la palabra de Dios. Él les dijo, es lo que va a suceder. Entonces Satanás viene y la engaña a la mujer, ¿verdad? Y entonces el hombre sigue el mismo paso y dice, bueno, no importa, ¿verdad? Y comió. Y eso condenó a todos nosotros. Por eso les digo, era una ofensa tan grande que Dios condenó a toda la raza humana. Esa es la ofensa, de no creer la palabra de Dios y aplicarla. Es decir, lo puedo creer, pero no aplicar. Hay que poner las dos cosas. Hay que combinar con los mandatos y promesas de Dios con fe y decir, ahora sí, lo creo y lo aplico en la vida. Y por eso debemos de tener esta confianza que lo que dice la Biblia es verdad. Aquí en segundo de Timoteo 3, 16 y 17, toda la escritura es inspirada. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Verdad? ¿Verdad? Uno hay que decir, no dice la mayoría de la escritura, o una parte, o la cosa espiritual está inspirada. Lo demás puede ser en error. No son 6 días, puede ser 6 largo tiempo, puede ser, no hay diluvio que ha destruido todo el mundo. Yo no lo he visto, nadie nota. Yo agarro la palabra de Dios. La palabra de Dios me dice esto. Y eso lo creo más que estoy aquí. ¿Me entiendes? Hay que poner ese tipo de confianza en su palabra. Y dice que es inspirada por Dios y útil. La palabra, toda. Quiere decir, lo de Génesis, todos los generales donde habla de tuvo este hijo y vivió 400 años y tuvo este hijo. Todo, quiere decir, cada parte hay que decir, si lo dice, es verdad. Y útil para enseñar, quiere decir, hay que saber lo que debemos pensar, ¿verdad? Y cómo debemos pensar. Y para reprender, para decir, mira, aquí estás pensando mal. Esta área en tu vida hay que cambiar, ¿verdad? Reprender es lo que quiere decir. Y vemos para corregir, es decir, ahora, ¿cómo alegramos lo que hemos hecho mal? A veces es reparación. Es decir, voy a necesitar pedir disculpa por lo que yo he hecho. A lo mejor es pagar o cualquier, pero es corregir el camino. Y entonces para instruir en justicia, para ya saber lo que Dios demanda, lo que Dios piensa que es bueno y lo que es malo. Y hacer el juicio entre los dos por medio de lo que sabemos de la palabra de Dios. Y notan que todo este proceso de aprender y oír y eso, tiene el propósito, en el versículo 17 dice, al fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y uno dice, perfecto, ¿cómo voy a ser? No, maduro. Es otro modo de decir la misma cosa, que ya llega a un nivel sabio y puede utilizar la palabra de Dios. Ocupado para toda buena obra. Quiere decir, no me falta en ningún modo, necesito oír más profecía que no está en la Escritura, o que me necesitan decir algo que Dios le dijo a esta persona y esta persona me necesita decir a mí. Yo digo, no necesito más. Aquí está, si no está en la Escritura, no viene de Dios. Porque aquí me dijo que ya me ha dado todo necesario para toda buena obra. Y por eso creerlo así, pensarlo así y utilizar la palabra de Dios
en ese modo. Si dice que hay que darle correazos a mi hijo, a mi hija, para enderezarlo, pues entonces lo hago. Aunque el psicólogo me dice, no, vas a dañar a esa persona, no debe ser. Hay opiniones de tantas cantidades que no los puedo contar. Pero hay que decir, no, aquí me dice y es lo que necesito hacer. Y vemos que puede haber confianza en la Biblia, puede haber duda. Y esta duda es destructiva. Cuando gente no cree en lo que dice la palabra, en lo que es la salvación, cómo es, que es por fe, no más, pues entonces su duda dice, bueno, a lo mejor necesito ser bautizado, necesito ser circuncidado, necesito hacer esto, otras cosas. Entonces esa duda, que ya no tenemos fijo en lo que simplemente es el Evangelio, entonces podemos fallar. Puesto que Cristo y las promesas es destructivo si no lo vamos en la vida de un cristiano. Así como aquí dice segundo de Timoteo 1:12, porque él también sufrió estas cosas, pero no me avergüenzo, hablando de Pablo mismo, porque yo sé quién ha creído y estoy convencido de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Cuando uno dice, yo soy salvo y se lo ha entregado en las manos de Dios, Él es el que maneja, Él es el que va a determinar cuándo me vaya, pero se lo ha entregado y se acabó. No quiero otra vez decir, bueno, dudo y a lo mejor necesito hacer esto o esto, necesito ser parte de esta religión o esta iglesia, necesito hacer estas otras cosas. Eso ya pierde la persona esa bendición de confianza que viene por medio de saber, oír, creer y aplicar, ¿verdad? La seguridad de la salvación depende en conocimiento completa. Y cuando digo completa no quiere decir hay que saber toda la Biblia. No, hay que saber el Evangelio de un lado a otro. Conocerlo tan plano que no se puede confundir. Ya no fácilmente te pones falta de confianza. Yo les digo por experiencia. Yo me acuerdo, creí en Cristo, estaba en mi casa, puse mi confianza en Él y fui a una iglesia local. Me acuerdo yendo a la iglesia y les dije que soy salvo y me bautizaron en poco tiempo. Y me acuerdo saliendo a tomar al lugar unas cervezas para celebrar que soy bautizado, ¿verdad? Y yo pensé en ese tiempo, así se celebra. Yo he celebrado así antes y así es la misma cosa. La cosa es que me acuerdo yendo a esa misma iglesia por un año. Y fui a la iglesia cada domingo, escuela dominical. Pero me acuerdo estaba sentado ahí y oyendo, hablando de David, el gran, y el Glot, y cómo se peleaban. Y todo eso. Dije, yo fui a la iglesia católica y me enseñaron muchas de estas historias. Eso no es nada nuevo, nada, pero hasta que un día me vino mi hermano es testigo de Jehová, y me decía, vamos a ir a estudiar la Biblia. Bueno, vamos a estudiar la Biblia, vámonos. Y fui a su casa y me acuerdo, entonces, y hasta fui a su Kingdom Hall, que le dicen, su iglesia. Y un día me estaba explicando aquí que Cristo no es Dios y que es un ángel y que es el primogénito, quiere decir que nació primero, es todo.
Y yo decía, yo no sé, no estoy seguro de lo que él me está diciendo. Y pensé, a lo mejor los católicos eran los que estaban correctos. A lo mejor hay otras iglesias que tienen la verdad. Y eso empieza, como digo, falta de confianza. Hasta que llegué en Mateo 7, donde dice, no todos los que me dicen Señor, Señor, entrarán al reino. Yo decía, y ahí decía, pero muchos, notan, no, quiero que noten, no dice algunos pocos, dice muchos le vienen y dicen, pero Señor, Señor, hemos hecho milagros en tu nombre, hemos hecho echado demonios fuera. Y entonces cuando ellos decían eso, yo decía, yo puedo ser una de esas personas, parado enfrente de Cristo y decir, Él me va a decir, vete de aquí, nunca te ha conocido. Y eso me hizo temblar, ¿no? Porque yo estoy viendo algo que decía, esto es verdad y a lo mejor yo estoy en error. Y por eso empecé mi buscando, estudiando la Escritura de ese día adelante, buscando iglesias, pastores. En ese tiempo no había lo que es el internet, así como nosotros ahora tenemos, que cualquiera puede hacer eso. En ese tiempo gente vendía cassettes y ahí podía oír. Hallé un hombre que no cobraba y me mandaba 10 cada 2 semanas y podía oír. Y como hasta que aprendí. Y es lo que le estoy diciendo hoy, que ustedes pueden ser personas que han crecido en la iglesia, pueden ser personas que apenas poco tiempo tienen en la iglesia, pero la cosa que es muy necesario para uno que ya no estoy buscando para hacerme más salvo, es esto, conocimiento completo. Ver qué es el Evangelio, qué es lo mínimo que necesito saber para poder estar confiado que eso es lo que me va a llevar al cielo. Y no voy a estar condenado con esas personas donde Cristo dice, nunca te lo ha conocido. Y cada uno de ustedes deben de estar tan seguros que esa parte, esa sección de su vida espiritual, no vas a tener falta de confianza. Y eso viene de la palabra de Dios. Eso viene por el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, y que nos ayuda a entender. Y eso es parte de nuestro conocimiento, es la naturaleza de salvación, cita ser completa. Que Dios, para los que quieren poner su confianza en Cristo, y eso es lo único que necesito saber, sabiendo que los discípulos, por ejemplo, yo digo, ¿eran salvos? ¿De cuándo eran salvos? ¿Antes o después de la cruz? ¿Alguien me puede decir? ¿Eran salvos antes o después de la cruz? ¿Qué tantos dicen después? ¿Qué tantos dicen antes de la cruz? Y yo veo a muchos que no tienen la mano arriba, ninguno de los dos. La cosa que hay que reconocer es que antes de la cruz, estos discípulos no creían que Cristo iba a morir y resucitar. Acuérdense, Cristo lo repitió varias veces. Voy a ir a Jerusalén, voy a morir, me van a agarrar. Pedro hasta dice, no, si te van a agarrar yo te voy a ayudar. Corrió, ¿verdad? Y es lo que digo. Entonces, si no eran salvos, entonces, ¿cómo es que Cristo decía a su Padre, Padre, estos me lo has dado y no se van? Hay uno que no. En el tiempo cuando Cristo estaba en el piso
y le estaba lavando los pies a los discípulos. Les dice, cada uno empieza a lavarlos, y Pedro dice, a mí no me va a lavar los pies. Entonces él le dice a Pedro, si no te lavo tus pies, no puedes tener parte conmigo. Pues, entonces báñame de la cabeza, ¿para qué parar aquí en los pies? Dice, hazlo todo. Y entonces dice, no, tú ya estás limpio. Y notan lo que le dice, no necesitas lavar los pies. Hay uno aquí que necesita una limpieza completa. Y eso era hablando de Judas. Es el único que se perdió de los discípulos que estaban ahí. Y Dios lo reemplazó con Pablo. Pero hay que reconocer que el Evangelio no es ahora para nosotros, ya después de la cruz, lo incluimos, toda la historia, ¿verdad? Que hay que creer en la muerte, resurrección, y que Cristo es el único modo de salvación. Eso ya tenemos más información para poder ayudar a la gente. Pero si alguien se está muriendo en 2 segundos, nomás tienes, así como el ladrón en la cruz. Yo pienso que él está ahí y habla con el otro y dice, no, tú cállate. Empezó a decir, si tú eres de Cristo, ¿por qué no te bajas y nos bajas a nosotros? Y dice, tú cállate, yo y tú aquí merecemos lo que estamos, este hombre es inocente. Y entonces le pide, así en la cruz, no dice, déjame sacar unos 10 pesos, o déjame hacer algo. Le pide, recuerdes de mí cuando entres en tu reino. Es todo. Es hablando, poniendo su confianza que Cristo lo podía hacer. Y por eso él dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces, es lo mismo como los del Antiguo Testamento. Sabían de la semilla de la mujer que iba a venir. Sabía Abraham, por su semilla iba a haber bendición a todo el mundo. Y creían en el Mesías o una persona, salvación por sustituto. Y es todo lo que tenían. No tenían mucha información. Y lo mismo cuando hablamos a gente y tratamos de convencerlos, hay que tener suficiente para decirles, es lo mínimo que necesitas. Pero si no, si lo rechazas, decir, este es el modo que ser salvos. Pero si no lo haces, vas a ir al infierno. Y puedes decirles así con vamos a decir, sinceridad y con compasión, y decirles, Cristo ha dicho, el que no cree en Cristo ya está condenado, se va a ir al infierno. Entonces eso es lo que le estoy diciendo. En este estudio de salvación, creo que hemos hablado de varios detalles y todo eso, pero quiero que ustedes la comprendan y lo apliquen en su modo de presentar el Evangelio a otros. Vimos que esto es lo que es necesario. Y entonces aquí terminamos con lo que es la seguridad eterna de salvación. Y esto vamos a ver que hay varios, la afirmación que una persona es salvada que se puede perderse. Vamos a reconocer, hay grupos que dicen que se puede perder la salvación. Entonces ellos tienen un punto de vista, un modo de pensar de qué es la salvación y cómo se puede perder. Y no nomás estamos hablando de gente que totalmente son ignorantes de la Biblia. Estamos hablando de gente que verdaderamente tiene este modo de pensar por medio de lo que ellos han estudiado y piensan que se puede perder. Vemos que vamos a ver lo que es el punto de vista arminiano.
de la seguridad, como ellos piensan la seguridad. Hay los calvinos, los que son calvinistas digo, ellos dicen, si una persona no sigue hasta el fin siendo bien, a lo mejor no era creyente en el principio. Vamos a decir, ellos, viendo la evidencia, dice, esta persona dice que creó en Cristo, pero todo este tiempo ya no hay evidencia de eso. Quiere decir, muy probable no era creyente en el principio. Eso es otro modo de pensar. Y hay que, lo que se llama perseverancia de los santos. Y yo he investigado ese punto de vista. Mi seminario que yo fui, pensaban así, y fui por los 5 años al mismo seminario, pero no me cambiaron mi modo de pensar de la salvación. Que a lo mejor hay gente que viene a este mundo, son salvos, a lo mejor cuando eran niños, a lo mejor cuando tenían jóvenes, y entonces no viven la vida cristiana. No hay ninguna seña de eso. Y uno puede decir, yo nomás estoy observándolos poco tiempo, no estoy ahí con ellos por 24 horas, 7 días a la semana, ¿verdad? Y a lo mejor están sufriendo. Si son hijos de Dios, una de las cosas que podemos decir, si son hijos de Dios y están viviendo en desobediencia, van a sufrir. Es garantizado. No van a tener paz. Vamos a decir, es contentimiento. No pueden tenerlo. Porque es un don de Dios. Y por eso no pueden. Pero algunos dicen que se pierde la salvación. Y vamos a decir que hay varios versículos que soportan su modo de pensar. Entonces vamos a ver que la obra del Padre, esta es una obra del Padre que para la salvación. Vemos la obra del Hijo, entonces vamos a ver la obra del Espíritu Santo en lo que nosotros llamamos salvación. Empezamos primeramente, hay gente que tiene, ha visto como 85 pasajes que ellos han utilizado para soportar este punto de vista que se puede perder la salvación. Sí, pregunta. Sí, Arminiano era un sacerdote teológico que vivió muchos atrás, parte de la historia de la iglesia. Todas veces va a haber gente que se levanta, tiene su punto de vista o una doctrina. Por ejemplo, antes de esto, vamos a decir, en el principio, necesitaban decidir cuál libro es parte de la Biblia. Y hay diferentes concilios donde se han juntado diferentes iglesias y hicieron la decisión. Estos libros, ¿y por qué? Y pusieron sus razones. Y estos libros no son parte de la Biblia. Y la mayoría tenían hasta 1500, eran lo mismo. Pero durante lo que es la Reformación, ha habido, la Iglesia Católica han agarrado los otros libros que los judíos lo pusieron en parte cuando traducieron del antiguo, del griego, del hebreo a griego, pusieron los libros ahí en esa Septuaginta, pero reconocían que no era parte de la Biblia, pero tenían buenas informaciones sobre historia de los macabeos, por ejemplo, todo eso. Y como la razón que menciono todo esto es que toda la vida de la iglesia se ha pasado por medio de estos debates. Y estos de Arminio es el que habló contra Calvino y era uno de los que, ¿cómo se llama?
decían que los calvinos están muy estrictos con todo tipo, tulip, que era la palabra, que la prioridad total del hombre, que Dios escogió a gente para ser salvo. Ese es los calvinos. Y entonces que el sufrimiento de Cristo, el sacrificio era limitado, era nomás para los que iban a creer, es todo. La gracia irresistible es donde ellos piensan que Dios escoge y cuando Él menea la mano, la persona va a venir, no puede resistirlo. Y es el único modo que la persona es salvo. Y perseverancia de los santos quiere decir que ellos piensan que uno que es verdadero cristiano, que ha puesto fe, nunca va a estar por mucho tiempo o al fin de su tiempo va a desviarse de la fe. Y vamos a decir, tienen su soporte, tienen sus versículos, pero arminiano, ellos no piensan que se pierde la salvación, nomás dicen la gente que ha vivido que han cambiado, a lo mejor eran cristianos al principio, no han cambiado, nunca eran creyentes. Así lo explican los del Calvino. Los arminianos dicen, no, sí recibieron salvación, pero se pierde. ¿Por qué? Y entonces voy a ver vamos a ver algunos de esos, porque creo que es algo para ayudarnos a estar seguro que conocemos cómo defender nuestro punto de vista, que la salvación nunca se pierde. Y les voy a explicar estos 89, no podemos ir por cada uno de ellos, pero les voy a dar suficiente para defenderse contra una persona que cree en este modo. Buena pregunta, y perdóname por poner mucho más explicación, pero algunos de ellos dicen que la seguridad es condicional en la persona, la voluntad de uno. El tiempo no se permite para pasar por cada uno de estos, como les ha dicho, pero el estudio de estos pasajes, podemos agarrar cada uno y ponerlo en su contexto, pero les voy a nomás explicar algunas características de estos pasajes y podemos ver que si agarras todos estos 85, los puedes meter en uno de estos modos de responder. En primera cosa es, ¿qué es un creyente verdadero? Vamos a decir, un creyente verdadero, vamos a decir una persona que en un punto de tiempo puso su confianza total, no digo parcial, total, en la persona de Cristo para salvación. Yo pienso que ese es lo mínimo que uno puede decir que es necesario. Yo les digo, y no nomás es creer, esa palabra se ha utilizado por tantas veces que ya dicen, bueno, es una creencia ciega, la persona nomás cierra los ojos y se avienta. No, la fe que nosotros tenemos no es ciega, podemos ver, y eso es por medio del Espíritu Santo, nos ayuda a ver. Si no fuera por la ayuda de Él, tampoco podíamos ver, pero cuando Cristo le dice al discípulo, voy a mandar otro Consolador, y Él, ¿verdad?, va a convencer el mundo, no dice, los voy a convencer a ustedes, o nomás pocos, al mundo, dice, y los va a convencer de pecado, de juicio, y de rectitud, y de juicio. De pecado, porque no creen en mí. Es el único pecado que uno no va al cielo, por rechazar
la persona de Cristo. Pero hay que decir, sí, yo creo en Cristo, y hay muchos que te van a decir esto, que creen en Cristo. Pero le preguntas, y entonces ya bueno, necesitas ser buena persona también, necesitas ir a la iglesia. Y ellos tienen, ya no es nomás fe, confianza total en Cristo, es fe en Cristo y estas otras cosas. ¿Me entiendes? Yo digo, en todo este lugar hay muchas sillas, pero la única silla que ahorita les puedo decir es la que estoy poniendo sentado en esto, confiando. No estoy agarrado de un lazo, un palo, algo para que no me caiga. Estoy totalmente confiando en esta silla. Del mismo modo, es lo que requiere Dios de nosotros, que hay que poner nuestra total confianza en la persona de Cristo, y entonces sí, ya sabemos más, que murió, que resucitó y todo eso, pero yo estoy poniendo en la persona, que es el modo que yo puedo ser salvo. Y eso es un creyente verdadero. Y eso sucede en segundos. No es una vida larga. Así como unos hablan y dicen que, bueno, es como que si una persona te viene y dice, me voy a casar contigo, ¿ok? Pero me caso, pero voy a ver cómo cocinas los frijoles, si me tratas bien en la mañana, si eso ya después de 20 años, entonces lo casamos. No, es verdad. Nosotros una relación de ese tipo verdaderamente no es verdadero. Es cuando uno dice enfrente, sea que estás enferma, sea que mal tiempo, buen tiempo, ya me casé contigo. ¿Me entiendes? Así es la salvación. Es un contrato, un modo de venir donde Dios me ha prometido y yo lo he aceptado. Y ya se acabó. Muchos dicen, pues eso es muy simple, es muy fácil. Y es cierto. Yo le digo, no te estoy diciendo contrario, pero les voy a preguntar al otro lado. ¿Qué hiciste para ser condenado? ¿Qué tanto tiempo duraste para que llegues a ser condenado de Dios? ¿Qué tanto tiempo? ¿Qué tanto tiempo? 5 minutos, cuando primero lloraste y levantaste a tu madre y padre porque están dormidos y tú querías una tetera. ¿O qué? Que no hiciste nada. Nacemos pecadores. Por eso pecamos. ¿Y por qué nacemos un pecador? Porque un mencito allá comió una fruta de un árbol y me condenó. ¿Qué hice? Nada. ¿Qué tanto tiempo duró Adán para cumplir el pecado? A lo mejor empezó unos días, pero sabemos que en segundos, cuando él mordió esa fruta y lo comió, nos condenó a todo el mundo. Por eso es justo en los ojos de Dios, de decir, así como un hombre causó la caída de toda raza humana, así también por un hombre, la obediencia de un hombre, voy a dar la oportunidad que sean salvos. Todos. Y no nomás el pecado que él hizo, pero todos los pecados que nosotros hagamos. Dice, les voy a perdonar porque eres pecador, por eso pecas. ¿Verdad? Es natural. Así como sabemos cómo resollar, ¿verdad? En el mismo modo sabemos pecar. Y sale automáticamente. No necesitas enseñar a un niño cómo desobedecer, hay que enseñarlo a obedecer, ¿verdad? Entonces, el cristiano verdadero, pero no todos los que se llaman cristianos son salvos. Yo no estoy diciendo eso.
que nomás porque es tan simple y fácil, no quiere decir que todos los han hecho. La mayoría de gente que yo hablo me dicen que son cristianos o me dicen y les digo si van a ir al infierno o al cielo. Y dice, bueno, espero, creo. Pero no tienen confianza de decir, por seguro, sin duda, voy al cielo. Ellos tienen la idea que, bueno, si me porto bien, si hago estas cosas, si voy a la iglesia, entonces puedo ser muy probable. O se comparan con otros. Dicen, bueno, no soy perfecto, nadie es perfecto, ¿verdad? Y entonces se comparan con otros y dicen, estos son mejor que yo, pero no siquiera no soy como este borracho o esta persona acá. ¿Me entiendes? Esos se comparan uno a otro y dicen, probablemente voy al cielo. No, la palabra de Dios no es así. Si vemos las escrituras que hablan de salvación, así como Pablo dice, nada me puede separar del amor de Dios. Él está tan confiado que ni se preocupa de eso. Y cuando ya no nos preocupamos de eso, podemos tener atención en las otras cosas del Señor y no buscar cómo ser salvo. Pero no todo, también hay que reconocer, hay falsa, es cierto, hay gente que ha dicho que ha creído en Cristo, pero realmente no, ¿verdad? Uno no puede, no hay una luz que se prende luego y dice, sí, ese es creyente, este no, sí, esa. No podemos saber. Nomás la única persona que podemos estar seguros que somos salvos es casi nomás nosotros, los que hemos dicho, sí, yo tengo esa confianza. Y es todo. Otros podemos decir, hay probabilidad, ¿verdad? Si vemos que su vida así y todo eso, entonces vemos, todo más seguro. Otros, hay gente que ha creído en Cristo, pero no demuestran nada de conocimiento y crecimiento en su vida cristiana. Y por eso quiero decirles, sí, hay cosas como que gente que se llama cristiano, cree que son cristianos, pero por eso Mateo 7 nos dice, no todos que me digan Señor, Señor. Entonces eso me dice que hay gente con falsa confianza y es posible. Hay que llegar a ese punto donde tenemos confianza total, nomás que ya somos salvos. Y eso va a quitar de otros problemas, de preocuparse, que a lo mejor Dios no soy aceptable a Dios. A lo mejor Dios me ve y ve que no sirvo o lo que sea. No, salvación es una cosa y si sirvo es porque estoy cumpliendo con lo que Él me está enseñando a hacer y todo eso. Pero hay que llegar a ese punto de confianza total donde no estoy poniendo confianza en iglesia, en religión, en personas, en mi conducta, nada de eso. Yo sí me porto bien, no para mi ser salvo, porque tengo miedo de la disciplina que viene a un hijo de Dios. La disciplina, si me ama Dios, me va a disciplinar. Así como lo dice Pablo, si no te disciplina, aún no eres hijo, ¿verdad? Y muchos de estos versículos hablan de obras. Y ya cuando vemos en el contexto obras, entonces ya no estamos hablando de salvación, ¿verdad? ¿Me entiendes? Ahí cuando vemos esa palabra o en un modo de obras, vemos que estamos hablando de recompensas o otras cosas, pero no estamos hablando de salvación. Porque Pablo lo hace claro, no es por obra ser salvo, es por gracia, ¿verdad? Si es gracia, no es por obra. Y si es por obra, entonces no es por gracia. Por eso hace una grande
distinción para que gente no se confunda. Vemos que muchas veces no todos los cristianos demuestran este fruto de salvación. A veces hay gente que son salvos, pero fallan. Y eso podemos ver en el Antiguo Testamento, ejemplo David. Cuando era niño, creció, hizo salmos, cantaba. Vemos cómo se comportó con Saúl, aunque Saúl lo quería matar, no lo mata. Vemos mucha conducta bien, pero entonces un día se levanta de la cama en el mediodía y dice, esa mujer yo la quiero. Y de repente comete adulterio, y entonces para esconder lo que hizo, manda a que el esposo que venga, lo hace emborrachar, pero no va. Le dice, bueno, aquí está esta nota, llévatela en general para que te mate. Bueno, no le dijo que para mandar, nomás le dice, llévate esta nota. La nota decía, lleva a al lugar donde es más difícil y que se muera. Y me mandas a decir. ¿Me entiendes? Es lo que digo. ¿Qué tanto tiempo duró? Un año así. Viviendo en un modo fuera. Y era posible en ese momento que Dios lo podía castigar y decir, ya mueres ahorita. Pero vemos que mandó al profeta, el profeta le dice, tú eres el hombre, tú estás fallando. Y entonces David dice, confesa, y dice, yo he pecado contra Dios y solamente ti. Y entonces el profeta le dice, no vas a morir. Pero ese niño, ese producto, va a morir. Y la espada no va a salir de tu casa. Entonces ahí lo que Dios ha hecho es misericordia. Acuérdense, la ley decía, cometes adulterio, muerte. Cometes asesino, muerte. Y no nomás murió el capitán, murió los soldados que estaban con él, porque un capitán no va a una guerra solo. Todos esos que murieron eran asesinos, murieron, ¿verdad? Entonces, lo que estoy diciendo es que un creyente puede hacer cualquier cosa que un incrédulo puede hacer. La única diferencia es que entra la disciplina. Dios mismo se encarga de disciplina. Permite el pecado, tiene su propio castigo, ¿verdad? Pero si no es suficiente, entonces mete la mano Dios. Y Él, en ese caso, le dice, la espada no va a venir. Y es por eso uno de sus hijos raptó a otra hija, el otro hermano de ella mata a este hijo, hay otro hijo que se rebela contra David, quiere agarrar el lugar de David, trata de matarlo, y todo esto. Y vemos, todo eso, me imagino que David aprendió la lección. Dijo, cuando me voy desviando mucho, Dios me castiga. Y esto es parte de mi castigo, se le recuerda. En el mismo modo, nosotros cuando fallamos, a veces Dios manda sufrimiento. ¿Para qué? Para que nos arrepienten y empezamos a buscarlo otra vez. Y buscar ya y a veces Dios permite el sufrimiento que siga. No es prometido que le va a quitar a la persona al momento que ha confesado, ya Dios me quitó el sufrimiento. Ese sufrimiento a veces es para que no peque otra vez y lo permite. Como un hombre que es creyente y se emborracha y choca en un árbol, ya el resto de su vida ya no puede caminar. ¿Por qué? Porque me emborraché, ¿verdad? Pero Dios dice, todavía te puedo utilizar en esa condición, si te arrepientes, ¿verdad? Y entonces ya a lo mejor empieza ministerio de ir a otra gente y decirle, mira lo que pasa cuando una persona no obedece al Señor. Y ahora estoy
convencido que este es el mejor modo que lo puedo hacer, y Dios lo utiliza en ese modo. La pone en la prisión. A veces es lo que pasa. En la prisión, así puedes tener más contacto con muchos incrédulos para que ellos sean salvos. Por eso te puse ahí. Y por eso digo, todo trabaja para bien para los que aman a Dios. Y por eso estas referencias hay que reconocer que a veces hablan de obras, pero nunca en el contexto no está hablando de salvación. No todos demuestran los frutos de salvación en su vida, como hemos visto a David. Y hay cosas que se puede decir que son creencias superficiales. Muchos pasajes de advertencia es contra un modo de pensar como nomás decir que sí. Y es lo que vimos en Mateo 7, que nomás porque le llamo Señor, Señor, automáticamente eso quiere decir que yo soy salvo. No, y puedo hacer cosas, puedo sacar demonios, puedo hacer estas cosas, pero eso no garantiza que soy salvo. Y es lo que podemos decir. Hay creencias superficiales, hay gente que lo ha hecho. Pero sí podemos perder lo que es bendición por incredulidad, por no creer en la palabra de Dios, por no aplicar las promesas en nuestras vidas. Podemos perder bendiciones actuales en este mundo. Aquí en Romanos nos dice, versículo 21, muy cierto, fueron diseñados para su incredulidad, pero tú, por la fe, te mantienes firme. Entonces él está haciendo una distinción entre dos grupos. No sea alternado, sino teme, porque Dios no perdona a los ramas naturales. Esto es donde él está explicando por qué los judíos han sido puestos a un lado. No es que los ha tirado para siempre, ¿verdad? Sabemos que han sido endurecidos en parte. Y ellos, los judíos que ahorita viven, hay gente que son incrédulos, son parte de una nación, tienen la sangre de Abraham, pero no son creyentes. Hay unos que sí son creyentes en el Mesías y han venido a ser salvos. Pero aquí dice, mira pues la bondad y la servidad de Dios. Servidad para con los que cayeron, pero para ti, hablando de estos gentiles que han puesto fe, bondad de Dios, si permanecéis en su bondad. Entonces ahí sí está hablando de seguir en creencia, en creer en las promesas de Dios y todo eso, pero no, aquí no menciona nada de perder salvación. Este contexto está hablando de gente que pierde bendiciones. Si permaneces en su bondad, de lo contrario también tú serás cortado. Notan aquí, estoy hablando aquí están los judíos que no han creído en Cristo, y entonces estos son gente que sí son creyentes, pero si no siguen, están cortados. Y entonces vemos creo que en Juan 15, donde habla Cristo, si no me permaneces en mí, no puedes hacer nada. Esos versículos están hablando de la misma cosa. Y si no, van a ser cortados y van a estar echados al fuego. Pero ahí está hablando fuego de disciplina, o a lo mejor hasta la muerte. Creyentes que siguen el mal camino, llega al punto donde Dios dice, ya no los puedo mantener aquí en esta tierra, vamos a sacarlos.
Y por eso dice que muchos duermen en Corintios cuando estaban emborrachándose durante la Santa Cena. Algunos están enfermos, otros débiles y otros duermen. Son niveles de disciplina que Dios da. Y por eso le estoy diciendo, en este caso, a veces lo que debemos de ver, perder recompensas, pero no perder lo que es la salvación. Aquí en 1 de Corintios, donde estamos hablando en el contexto, estamos hablando de recompensas. Hablando en 1 Corintios 3:15, si la obra de alguno, noten aquí, obra, trabajo, dice, es consumido por fuego, sufrirá pérdida. Ha llegado enfrente del bima de Cristo y empieza a ver sus obras. Y esta obra no servía, hecho de cosas que no valen los ojos de Dios. Se queman y dice que pierde. Notan que y sufrirá pérdida. Y luego la gente dice, pierde su salvación. No, aquí seguimos con el contexto. Sin embargo, él será salvo. Para clarificar, para que la gente sepa, no estamos hablando de perder salvación, estamos hablando de perder recompensas. Ese contexto. Lo ha visto, este versículo se ha utilizado para perder salvación, pero si uno ve el contexto y todo eso, está hablando de obras y está hablando de recompensas por las obras. Y vemos que lo que en Hebreos, ¿qué pasó? No voy a perder, sí voy a perder Hebreos, nomás para que es otro versículo que parece hablando de perder salvación. Dice Hebreos 10:26, sacrificios han cesado, porque si continuamos pecando deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados. Entonces ya, si una persona sigue, en este caso, en Hebreos, gente estaba siguiendo lo que es la ley de Moisés. Y dice que iban con las ovejas para pedirle a Dios perdón. Dice, ya no hay. Es lo que le está diciendo. Si haces eso, ya estás sacrificando otra vez a Cristo y vas a perder. Y esta gente piensa que era necesario, el sacrificio de Cristo no era suficiente para pagar por los pecados. Era necesario estas otras cosas. Es que perdieron el entendimiento. En el Antiguo Testamento los sacrificios eran como pasar una carta de crédito. Dios los perdonaba por medio de ese acto. Pero el pago no se pagaba hasta cuando Cristo se pagó. Ya que pagó, aquí nos dice, ya no hay necesidad de mandar la carta de crédito. Es nomás por palabra creer en Cristo. Lo que podemos pasar es que podemos perder comunión con Dios. Eso es otra posibilidad. Hablan de perder este tipo y una de las razones es por el pecado. Dice aquí, si decimos que tenemos comunión con Él, entonces ese es nuestro clamo, lo decimos, ¿verdad? Pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces 1 Juan 1:6 nos está diciendo, hay gente que cree que están bien con Dios, que no hay problema entre ellos y Dios, hay una comunión que no está quebrada. Pero en este caso, lo que pasa es que en realidad están fuera de compañerismo con Dios. Por eso andan en tinieblas.
Y entonces por eso sigue el pasaje y habla, pero si en verdad andamos en la luz, como Él está en la luz, la sangre de Cristo nos limpia de toda maldad. Entonces este es el único modo que puedo estar seguro que estoy caminando en la luz o en comunión con Dios, es si utilizo esa promesa. También causa falta de fruto cuando la gente no ha reconocido. Y este fruto, notan aquí, no son frutos en muchas, es el fruto del Espíritu Santo. Dice que el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Notan, estas son cosas que salen de un creyente que está viviendo la vida cristiana, que realmente es un discípulo de Cristo, está viviendo la vida de Él. Y entonces dice, contra tales cosas no hay ley, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne. La carne es nuestra naturaleza pecaminosa. Y les voy a decir, no es posible erradicarla, sacarla completamente. Eso lo vamos a tener, esta naturaleza pecaminosa, ya hemos hablado de esto, que va a estar desde cuando nací hasta que uno muere, y si es creyente, va a recibir un nuevo cuerpo sin la naturaleza pecaminosa. Pero si no, hasta ese punto, todavía va a haber esa batalla en la vida de uno. Y por eso dice, y si vivimos por el Espíritu, andamos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándolos unos a otros. Entonces, esos son pecados. De decir, yo debo de tener eso que esa persona tiene, que yo merezco mejor que esa persona. Eso es envidia. Ya uno no va a medirse así a otra persona, totalmente, ¿verdad? Y vemos que unos de estos pasajes a veces hablan de disciplina del Hijo de Dios. La persona que está siguiendo al Señor, si me estoy desobedeciendo, Dios va a mandar disciplina. Es algo que lo hace porque nos ama. Vemos aquí en Juan 15, hablando de, ¿acuerdan a quién está hablando? Él está hablando de sus discípulos, no estamos hablando incrédulos, un grande grupo está hablando a discípulos. Dice, todo sarmiento que en mí no da fruto, si faltamos de producir, ¿verdad? Lo quita. Y todo el que da fruto, le podea para que dé más fruto. Por eso a veces estamos haciendo bien, estamos haciendo la voluntad de Dios. Pero entonces Dios dice, bueno, hay que darle poco de sufrimiento para mejorarlo. A un necesito cortar una cosa en su vida o algo así. Él lo hace para que hagamos más fruto, ¿verdad? Y dice aquí, para que demos más fruto. Y vemos en 1 Corintios 11:29, hablando de este grupo de corintios. Acuérdense, el libro hay dos libros de Corintios, primero y segundo, son dos cartas, y a lo mejor habían 4, es posible, pero estas dos cartas, si yo leo esas cartas, yo digo, esta gente no era creyentes, se están emborrachando en la Santa Cena, se están peleando tanto que se están mordiendo uno a otro. Vemos tantas dificultades en ese lugar, pero vemos que Pablo les habla y les dice que son santos, que están tan en Cristo, bendecidos con tantas no recompensas, pero con tantos dones
hablan lenguas, todo eso. Vemos en eso, hay tanta confusión, pero vemos que Dios sigue y dice, con este grupo hay que darle disciplina. Y nos enseña ese ejemplo aquí, aquí en 1 Corintios 29, donde ellos hablan de este problema. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Entonces está hablando creyentes y le está diciendo van a recibir juicio. Por esta razón hay muchos débiles, enfermos entre vosotros y muchos duermen. Cuando habla de dormir, está hablando de gente no porque están aburridos en la iglesia o en la acción, es porque ya mueren. Finish. Es cierto. Ok. Terminamos con esta. Pero si no juzgamos a nosotros mismos, no seremos juzgados. Quiere decir, si no vamos al Señor, confesar nuestros pecados, examinar, entonces vamos a ser juzgados. ¿Por qué? Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Y entonces esa es la razón por qué necesitamos este tipo de ayuda del Señor. La disciplina está ahí para enderezarnos y traerlos otra vez a Él. Bueno, vamos a terminar aquí, vamos a orar.